Tiempo para la exhortación por medio de las Sagradas Escrituras. Ten ánimo, hermano. Predicar no es opcional, porque escrito está en Marcos 16:15 lo siguiente: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hola, amados hermanos. Gracia, misericordia y paz les sean multiplicadas de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguna vez te has sentido preocupado, triste o apesadumbrado porque tus seres queridos, al pesar de tus muchos esfuerzos, aún no se han convertido al Señor Jesucristo? ¿Te has desanimado al punto de rendirte o de dejar de orar por ellos con la misma insistencia con que antes lo hacías? No te desalientes ni dejes de hacerlo. Hoy veremos por medio de las Sagradas Escrituras que predicar el Evangelio no es algo opcional o que debe estar condicionado a cómo nos va o a cómo nos sentimos sobre el asunto, y que más bien es algo en lo que debemos obrar permanente y gozosamente, confiados en que, al final, se hará la voluntad de Dios en todo aquello. Seguramente todos nosotros tenemos personas muy cercanas, familiares, parientes, amigos o compañeros de labores, a quienes podemos considerar como nuestros seres queridos y que aún no han conocido, o mejor, que aún no han sido conocidos por Jesús, Señor y Salvador nuestro. Quizá alguna vez hemos intentado hablarles del Señor e incluso les hemos invitado a cuando nos reunimos como iglesia. Puede ser también que en algún momento han llegado a venir a nuestras reuniones, y probablemente más de una vez, y hasta ahora no se han convertido al Señor. O peor, puede ser que estén porfiados en oponerse a nuestras palabras y por ende a la palabra de Dios. Si todo esto ha sucedido o viene sucediendo y te has desalentado y entristecido al punto que has dejado ya de hablarles de Cristo o de rogar a Dios por ellos, no te desalientes. En tanto haya en ellos aliento de vida y tengamos oportunidad, es necesario hacer obra de evangelista y predicarles el Evangelio. Esto es, presentarles el mensaje de salvación que nuestro Dios prodiga a todo hombre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero me dirás, ¿cómo hacerlo? He procurado muchas veces intentarlo y lo único que he logrado hasta ahora son rechazos y hasta ofensas. Si ese es el caso, te recuerdo lo que está escrito acerca del mismísimo Señor Jesús y de su ministerio. Escribiendo al excelentísimo Teófilo, Lucas declaró en su segundo tratado, al que nosotros conocemos como el libro de Hechos, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo siguiente al comenzar su escrito. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como está escrito en Hechos 1:1. Pero antes de seguir, déjenme decirles algo importante. Los creyentes sabemos, creemos y confiamos en que cada palabra de las Sagradas Escrituras está inspirada por Dios. Como está escrito, toda la Escritura es inspirada por Dios, tal como nos lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Y por ende, podemos afirmar que cada palabra en las Escrituras está puesta donde debe de estar. ¿Y esto qué significa? Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio y aún después, antes de hablar, Él obraba.
La enseñanza del Señor no comenzaba con una disertación, sino con su vida, esto es, con hechos, para luego dar el remate de dicha enseñanza con su palabra. Incluso antes de dedicarse a su ministerio, el Señor Jesús vivió sujeto a sus padres, como está escrito en Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, al punto que aprendió el oficio de José, pues fue conocido como el carpintero, como está escrito en Marcos 6, 3. Fueron 18 años que el Señor Jesús estuvo sujeto a sus padres terrenales, desde lo sucedido cuando a sus 12 años se quedó en el templo durante la fiesta de la Pascua, como está escrito en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Y durante esos 18 años estuvo obrando y labrándose una vida de testimonio hasta que llegó a sus 30 años cuando comenzó su ministerio, como está escrito en Lucas 3:23. Y este formato de obrar antes de hablar, como ya hemos visto en las declaraciones de Lucas a Teófilo, fue lo que caracterizó la vida y ministerio de nuestro Dios cuando se manifestó en carne en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida y ministerio del Señor Jesucristo fue así, y así les encomendó a sus discípulos proceder cuando los enviaba a predicar el Evangelio, habiéndoles dado, primero que nada, el ejemplo a seguir con su propia vida. Recordemos a este respecto lo que está escrito, que ni bien comenzó el Señor Jesús su ministerio cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, al leer el rollo del profeta Isaías y decir a los judíos presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, como lo cuenta Lucas, capítulo 4, versículo 1, todos, dice la misma escritura, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, como lo dice Lucas capítulo 4, el versículo 22. Y respecto a sus apóstoles, como ya hemos afirmado, les encomendó a hacer lo mismo, obrar y entonces hablar. Esto lo vemos cuando comisionó a los 12 apóstoles, según está escrito en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 7, donde nos muestra la Escritura que el Señor les dio la capacidad de actuar hechos portentosos a sus apóstoles mientras los enviaba de dos en dos, como lo dice Marcos capítulo 6, versículo 7, para que los pusiesen por obra y así predicar el Evangelio. Y esto mismo hizo el Señor con los otros 70, a quienes igualmente escogió y a quienes preparó y envió de dos en dos, igual que a los 12, encargándoles lo mismo, obrar y luego hablar, como está escrito en Lucas capítulo 10, versículos 1, 8 y 9, notándose esto cuando les dijo: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya. Obrar primero, y decidles, hablar después, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tengamos también presente, amados hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ordenó a sus discípulos que hagan discípulos, dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, como está escrito en Mateo capítulo 28, entre los versículos 19 y 20, a lo que conviene recordar que no solo debemos proceder según sus santas palabras, sino también según su santo ejemplo. Recordemos, predicar no es una opción, es un mandato, como está escrito que dijo el Señor a sus discípulos en Marcos 16:15, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fue una orden directa del Señor Jesucristo a los apóstoles, y recordemos,
Ellos recibieron también la orden directa que, al ir y hacer discípulos, enseñaron a éstos a guardar, esto es, a vivir y a poner por obra, todo aquello que el Señor Jesús mandó. Para los que seguimos al Señor Jesús, predicar no es una opción, no es algo sujeto o subordinado a mi voluntad. No está condicionado a quienes, por gracia de Dios, alcanzan un grado honroso en la Iglesia de Cristo y se dedican a ministrar la palabra de Dios. Es una orden para todos los discípulos de Cristo Jesús y, por lo tanto, es para nosotros mismos también una orden directa del Señor Jesucristo. Recuérdalo, predicar no es opcional, es una orden que tiene una meta, la salvación de los perdidos, y que tiene un método, obrar primero y hablar después. Y esta orden de predicar a Jesucristo nace de una motivación divina, nace del corazón mismo de Dios, quien, como dice la Escritura, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como escrito está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Y entonces volvamos al principio. ¿Qué hacer respecto a nuestros seres queridos que aún no son salvos? Debemos obrar primeramente por medio de una vida que dé buen testimonio de Cristo Jesús, de cómo actúa poderosamente en nosotros, mostrándolo a Él como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Maestro en todo lo que hagamos. Recuerda, primero obramos, pero cuidado, esto no quiere decir que no aprovechemos cada mínima oportunidad para hablar y declarar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para salvación. Quizá tendremos que esperar, quizás seamos menospreciados, quizás seamos afrentados y padezcamos así por causa del nombre, es decir, por causa del Señor Jesús nuestro Dios. Cuando esto te suceda, alégrate, pues has sido tenido por digno de padecer afrenta por su causa, como está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 41, y considera que de manera semejante le pasó a los apóstoles cuando fueron encarcelados y luego milagrosamente libertados, para después dar testimonio del Señor ante las autoridades de su tiempo. Quizá me dirás, sé que debo alegrarme y procuro hacerlo, solo que me duele lo que me hacen mis seres queridos. Me duele mucho, al punto que a veces he llorado ante mi Dios por esta causa. Si has llorado por ellos, es porque los amas, y te duele que te rechacen. Solamente procura que tu pena esté bien enfocada, que tu pena sea porque estén rechazando a Cristo Jesús y no por la pena de que a ti te estén rechazando. Sin embargo, recuerda también lo que está escrito en un salmo de la Escritura. Escrito está en el Salmo 126 lo siguiente: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Recuerda lo que dice la Escritura. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los hijos de Israel decían y anhelaban esto:
Cuando el Señor nos saque de la cautividad, de la esclavitud, será como un sueño. ¿No has soñado acaso con ver libres de la esclavitud del pecado a tus seres queridos? ¿No has soñado acaso con verlos sentados con nosotros cuando nos reunimos como iglesia, cantando y alabando a Dios? Si no lo has hecho, hazlo ahora y anhélalo, porque si los amas, si realmente te importan, no querrás que pasen por la condenación que todos merecemos por nuestros actos impíos, pero de la cual nuestro Dios y Padre nos ha librado por su gracia a nosotros, que hemos creído por la palabra de Dios en el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres que tu boca se llene de alegría y de alabanza jubilosa a nuestro Dios? Obedece como discípulo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo lo que Él nos ha mandado. Y entonces todos los que te vean dirán que verdaderamente Dios hace grandes cosas en tu vida y lo verán a Él actuando poderosamente en ti. ¿Estás llorando por tus seres queridos? Llora para que sean también salvos como nosotros de esta perversa generación. Pero recuerda esto, si vas a llorar, llora trabajando. Llora mientras todos los días, con paciencia y longanimidad, tratas con gracia a tus seres queridos, en particular a los que se burlan y desprecian y atacan a nuestro Señor, a su testimonio, a su palabra y aún a tu propia vida. Llora por ellos, pero no dejes de preparar y de arar y de sembrar en ese corazón seco y endurecido. Quizá llegues a decirme, es que tú no sabes lo que me han hecho, no se lo merecen. Puede que tengas razón, pero nosotros tampoco nos merecíamos nada de parte de Dios, y Él, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, nos tuvo paciencia y extendió su corazón hasta que llegó a nosotros y nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Trátalos con gracia, obra con gracia, atiéndelos con gracia, y nunca te olvides que Dios tuvo gracia también contigo y con todos nosotros. Ten gracia con ellos y recuerda que la gracia es ese amor de Dios que salva, que no merecemos, pero que todos necesitamos desesperadamente, aunque estando ciegos por el pecado, no seamos muchas veces conscientes que lo necesitamos. Quiera Dios que todos nosotros podamos terminar nuestras vidas, la carrera que tenemos por delante, cumpliendo la parte final de ese salmo con nuestros seres queridos. Que cuando vayas a ver a tus seres queridos, o si vives con ellos incluso, lo hagas teniendo siempre la buena semilla de salvación dentro de ti, mientras llorando, obras con amor, dejando que la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a ellos por medio de tu vida. Y quiera Dios que podamos decir, como en ese hermoso salmo, que volvamos a nuestro Dios un día en oración, llevando a su presencia nuestras gavillas llenas. Esto es, que podamos presentarnos al Señor con las vidas de nuestros seres queridos, por los cuales tanto hemos orado, obrado y hablado la palabra de Dios. Recuerda finalmente que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores, como escrito está en Juan capítulo 4, versículo 38. Quizá no seas tú quien coseche lo que estás labrando en tu diario obrar con ellos, pero es necesario que labres ese duro corazón, pues quizá en la gloria te des con la gran y hermosa sorpresa de encontrarte con tus amados seres queridos, porque el Señor envió a otros a cosechar en tu lugar. No dejes de obrar,
No te canses de darles testimonio por medio de una vida siempre dispuesta a servir y no a ser servido, con oídos dispuestos a oír antes que buscar ser oído y con una boca dispuesta a dar la necesaria palabra de salvación antes que dar palabras necias. Cumple con lo que Dios nos ha mandado por medio de su siervo Pablo cuando dijo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, como escrito está en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Y encomienda siempre todo a nuestro Dios y Padre, tal como nos lo enseñó nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, cuando aún minutos antes de su pasión dijo: no sea como yo quiero, sino como tú, como está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 39. Te invito a orar y a encomendar a nuestro buen Dios y Padre por Jesucristo nuestro Señor a todos tus seres queridos. Y recuerda, predicar no es una opción, es un mandato. Y por cierto, si no has tenido presente delante de Dios a tus seres queridos, ¿cómo pretendes tener pasión por almas que ni siquiera conoces? Bueno es orar por los perdidos, doquiera que estén, pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de estar donde estamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, esto es, nuestros seres queridos, nuestros cercanos, y ante ellos proceder como el mismo Señor Jesucristo hizo, dando buen testimonio ante ellos de la gracia de Dios para su salvación. Si no has tenido a tus seres queridos presentes en tus oraciones ante nuestro Dios y Padre, pídele perdón y arrepiéntete, porque días vendrán en que tus seres queridos serán quitados de este mundo y ya no habrá oportunidad para ellos. No te afanes por ser tú el que coseche. Recuerda lo que dice la Escritura acerca de la obra, incluso de los siervos de Dios que ministraban en la iglesia del Señor, Pablo y Apolos. Escrito está: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Si aún dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, esto de que uno obra y otro es el que cosecha es verdad, también lo es, como ya hemos visto, para la salvación. Así que no desmayes, no te desalientes. Es tiempo de obrar y de confiar en la multiforme gracia de Dios, la cual nos alcanza siempre para salvación. Echa toda tu ansiedad sobre la salvación de tus seres queridos en Dios. Confía en Él y tú haz lo que se te ha encomendado. Oremos. Padre mío y Dios mío, verdaderamente que tú, mi Dios, eres grande y bueno y justo y santo. Gracias te doy a ti, mi Dios, porque un día fui conocido por ti y me salvaste. Gracias te doy, Señor Jesús, por haberme salvado y haberme dado el ejemplo con tu propia vida para poder alcanzar el testimonio de tu santo evangelio de salvación a quienes me son cercanos y queridos. Perdóname, Dios mío, porque afanado por muchas cosas no suelo tener presente a mis seres queridos delante de ti en mis oraciones para que sean salvos por tu gracia. Perdóname, Señor. Muchas veces he dejado de orar por todos ellos y solo he tenido presentes a unos cuantos, cuando debería proceder como tu siervo Job, quien dio también testimonio desde el tiempo antiguo al acordarse de sus hijos permanentemente delante de ti, de acordarme de ellos delante de ti, como tu siervo Job, todos los días. Señor mío y Dios mío,
Dame la fuerza y paciencia y longanimidad con ellos. En lo que de mí dependa, Señor Jesús, estaré siempre dispuesto a servirles y oírlos y en todo momento y oportunidad a hablarles de ti y de tu grande salvación. Mis oraciones estarán de continuo delante de ti, mi Dios, por ellos, para salvación, y en todo lo que tú dispongas, estaré dispuesto a obedecerte. Sé bien que tú, mi Señor, los amas muchísimo más de lo que yo los pueda amar. Tú los amas como a mí, porque también por ellos diste tu vida para salvarlos. Extiende tu gracia ahora, te ruego, con todos mis seres queridos, como hiciste conmigo, para que te conozcan a ti, pues como tú mismo diste testimonio, solo tú eres el único Dios verdadero, oh Padre, y que conozcan también a tu Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien tú enviaste para salvarnos a todos. Me comprometo ante ti, mi Dios, de encomendarte todos los días a mis seres queridos y de rogarte que en algún momento, sea por intermedio mío o por alguno de tus hijos, les sea dada a conocer esta gracia con la cual nos has salvado, que es el Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y entre tanto, Señor, me comprometo a dar testimonio de ti por medio de mi vida, siempre dispuesto a servir de luz en medio de la oscuridad de sus vidas. Y todo esto, soberano Señor, te lo agradezco y encomiendo, y me comprometo a cumplirlo en el santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, es tiempo de obrar. Piensa quiénes de tus seres queridos están más cerca de ti y procura prontamente estar dispuesto a servirles por medio de tu testimonio y obra para que des a conocer la vida del Señor Jesús en tu vida. Recuerda, escrito está que los creyentes somos cartas de Cristo para salvación. Como inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo Pablo a los hermanos de Corinto, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Sé la carta de Cristo a tus seres queridos y da testimonio obrando primero por medio de una vida de servicio y hablando declara el Evangelio de salvación cuando haya oportunidad, aprovechando bien el tiempo. Así que, por tus seres queridos lejanos, ora, y con tus seres queridos cercanos, obra. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la cual nosotros hemos sido hechos salvos de la condenación, y que tiene poder para salvar a todos los que creen e invocan el nombre del Señor, sea con todos nosotros siempre. Amén.